En nuestro informe de hoy vamos a hacer una actualización sobre la situación económica de Europa y qué implica ello desde el punto de vista de los mercados accionarios, justamente en la zona euro. Sobre finales del año pasado y comienzo de este, había un futuro prometedor en la zona euro, precisamente por la campaña de vacunación, lo cual se fue revirtiendo en los meses siguientes en la medida que justamente la campaña de vacunación por distintos problemas no avanzó como se pensaba. De todas maneras, la actividad económica ha ido repuntando en Europa, y especialmente en el sector manufacturero, los datos preliminares o los datos de avance del mes de marzo sugieren una recuperación muy fuerte en la actividad, por lo menos teniendo en cuenta lo que son las expectativas de los empresarios, que suelen ser un buen indicador de avance de la actividad económica. E incluso en el sector de servicios, que se había visto más golpeado por las medidas de aislamiento que se pusieron en distintos países, aún así el sector de servicios tiene una perspectiva, digamos, de estabilidad para los empresarios. Con lo cual, en promedio, tomando tanto la actividad manufacturera como la de servicios, todo parece indicar que Europa va a repuntar el crecimiento en el segundo trimestre del año 2021. A eso se suma una muy buena temporada en lo que tiene que ver con perspectivas de resultados de las empresas, los cuales están desde las estimaciones del orden del 50 o hasta del 80% por encima de los, es verdad, muy malos resultados del primer trimestre del año 2020, cuando comenzó la pandemia y se comenzaron a aplicar las medidas de aislamiento. Entonces, con un panorama de resultados que en general viene confirmando un crecimiento muy fuerte, el índice de acciones europeas ha ido llegando a récords, pero todavía muy distanciado en términos relativos de lo que fue la evolución del índice de acciones norteamericano. Esta semana se va a reunir el Banco Central Europeo y la expectativa del mercado está centrada en si el Banco Central Europeo va a mantener las medidas que había anunciado en marzo en cuanto a un programa de compra de bonos que en aquel momento contribuyó no solamente a mantener los spreads de la deuda europea muy comprimidos, sino también a vigorizar el mercado de acciones. En la jornada del día 20, el mercado, sin embargo, pese a las buenas noticias en cuanto a avances en vacunación y buenas perspectivas económicas y buenos resultados de empresas, tuvo una de sus peores caídas en el pasado reciente, en parte por algunas medidas anunciadas por la administración norteamericana destinadas a los sectores de tabacaleras, pero también muy influida por algunos aumentos de contagios en Asia que se conocieron durante la noche europea, digamos, y antes de la apertura de los mercados. De todas maneras, consideramos que ese temor es poco fundado, digamos, y ha sido una reacción que no debería prolongarse mucho en el tiempo, porque en general todos los fundamentos apuntan a una recuperación de los valores accionarios en Europa. Es cierto, sí, ya en niveles muy altos, pero relativamente favorables cuando se los compara con otros que están todavía quizás más, con una evaluación aún mayor en términos de su vinculación con ganancias, como pueden ser, por ejemplo, las acciones norteamericanas. Entonces, con un panorama general que esta semana podrá confirmarse, por un lado, las medidas de estímulo del Banco Central Europeo y por otro lado,
la evolución de la actividad económica, al conocerse lo que van a ser el primer avance de abril de las expectativas de los empresarios, vamos a posiblemente a observar un comportamiento en las próximas semanas que debería ser favorable en general para las acciones en Europa, fortaleciendo de alguna manera lo que había sido nuestra recomendación de algunos meses atrás.